veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vamos al capítulo 3, el siguiente, en el versículo 4. Dice, hablando de Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y aquí viene algo contundente para la iglesia. Pues también vosotros o nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Voy a hacer una pregunta. Yo quisiera saber esta mañana cuántos vinieron muy fuertes. Se sienten fuertes. Yo creo que levanten su mano todos los fuertes que hay esta mañana acá. A ver, ¿cuántos fuertes hay acá? No son tantos, yo pensé que había más. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos débiles hay aquí esta mañana? Parece que hay más de... No, los fuertes van ganando. ¿Y cuántos no se saben cómo se sienten porque no levantaron la mano? Ok. La prueba no me salió tan bien. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos fuertes hay esta mañana aquí? Ok. Bueno, yo no le vine a predicar ni a los débiles ni a los fuertes. Le vine a predicar a todos. Y vamos a entender qué es lo que dice el Señor acá en su palabra al respecto. Es curioso porque el apóstol Pablo comienza a hablar de un tema que no podría uno imaginarse que un apóstol de su calibre estuviera revelando de sus debilidades. Ahora, una pregunta retórica. ¿Hay alguien que no tenga una debilidad? Por supuesto, no existe tal persona. Y la pregunta sería, ¿conoces tus debilidades? ¿Sabes que tienes alguna debilidad? Pero yo tengo una noticia que no es nueva, que aparece y la extraigo de la palabra. Cualquier debilidad que tú tengas, cual sea, Dios la puede transformar para bendición. Yo creo eso firmemente porque tenemos testimonio en la misma palabra de cómo Dios transformó hombres débiles en gigantes de la fe. Y no solamente el testimonio está en la Biblia, está en la historia de la iglesia y está en la historia reciente de la iglesia en Venezuela y en Maracaibo y en la iglesia bautista de la fe también lo creo. ¿Cuántos defectos físicos, emocionales, con permiso, espirituales e intelectuales tenemos? ¿Cuántos? Cientos, muchísimos. Si sumamos los defectos conjuntos que tengamos en esta sala hoy, quizás seríamos campeones. Pero ¿sabe qué? Yo recuerdo siempre cuando asistí a una iglesia muy pequeñita y yo decía, pero ahí el grande es Dios. Somos chiquitos, pero el grande es el que está con nosotros. Amén. Es el que es grande. Pero por otro lado, estamos tentados a negar las debilidades. Conscientes de ellas, estamos tentados a negarlas. En algunos casos las defendemos, las excusamos, las ocultamos, que nadie se entere de que yo soy así. Y a veces las resentimos y decimos, Dios, ¿por qué tú me hiciste así? Porque yo tengo esta debilidad, porque yo tengo este problema. Y algunas veces defendemos inconscientemente y decimos, es que yo soy así. ¿Sí? ¿Alguna vez lo dijo? Yo lo he dicho. Pero estoy cambiando eso. Importante es cómo es Él. Yo soy así, pero Él me puede transformar. Amén. Eso se puede manifestar en inseguridad, en temores. En fin, hay cantidad de cosas que están inmersos en el yo interno, de cómo soy yo, de cómo es cada quien,
y que nosotros entendemos que son debilidades. Pero Dios usa a los imperfectos. Dios usa a los imperfectos y eso es alentador para nosotros como iglesia. A veces pensamos que Él solamente quiere usar nuestras fuerzas. Wow, ese hermano es poderoso, mira cómo canta, mira cómo predica, mira cómo hace aquello. Y a lo mejor hay hermanos que son los que sostienen con su oración la iglesia que nadie ve. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En 1 Corintios 1:27. Lo débil del mundo. Entonces cuando yo preguntaba hace rato cuántos débiles hay aquí, yo hubiese querido que todos levantaran la mano. En nuestra carne somos débiles. El Señor nos hace fuertes. Así que las debilidades presentes en nuestra vida no son un mero accidente, hermanos. Dios deliberadamente permite las cosas porque es la manera, cuando somos débiles, que Él puede demostrar el poder a través incluso de esas debilidades. Porque si yo soy fuerte, que voy a compartir con el Señor. Pero si yo soy débil, dejo que Él muestre su fuerza a través de nosotros. Fíjese que el Señor tiene tanto afecto por la gente débil, que dice que en Mateo 5, que nos ha enseñado el pastor, aquella gente que está en bancarrota espiritual, los pobres en espíritu son los que reciben con gozo el Evangelio. De manera que Dios ama a los débiles. ¿Y qué es una debilidad? Es una limitación cualquiera que puedas presentar, que heredaste a lo mejor, que no tienes poder para cambiar o que te sientes impotente de mejorar. Puede ser una limitación física, puede ser una enfermedad crónica de la que sufres. Quizás tienes falta de energía, de capacidad de empuje. Quizás tienes un rezago delante de lo que los demás logran. Tienes algo que tú consideras que es una debilidad. Pero lo triste es que cuando te das cuenta que tienes una debilidad, pudieras llegar a la conclusión de que Dios jamás te usaría. ¿Cómo me va a utilizar a mí el Señor? ¿Y a cuántos utilizó el Señor que eran débiles? Hay uno que no sabía hablar y lo hizo hablar, que tartamudeaba. Dios utiliza nuestra debilidad para su gloria. Y ahí, cuando nosotros revisamos la palabra, hay un versículo que dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el poder de Dios sea el que se manifieste por encima de nuestra debilidad. Es el propósito de ser vasos de barro, para que contengamos la gloria del Señor. Es la mejor representación de nuestra debilidad, un vaso de barro. Cuando soy débil, soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Vamos entonces un poquito a revisar con detalle el pasaje que acabamos de leer y ver cómo vamos desgranando algunas ideas que permite el Señor sean de utilidad para nosotros como iglesia, como su cuerpo. En el versículo 2, vamos a hablar de la gloria permitida, por darle un nombre a esta porción. La gloria permitida. Pablo está relatando un evento sin igual, un evento que pocos pudieran narrar, una experiencia de una especie de arrebatamiento anticipado que le había sucedido 14 años anteriormente. Fue traspuesto al cielo al mejor estilo de los profetas anteriores. Vimos testimonios en el Antiguo Testamento al respecto. Y fue tal el evento, pero él no recuerda exactamente si fue en su cuerpo o si fue en el espíritu. Pero no es el tema ahorita, no es lo relevante. El asunto es que él tuvo un privilegio extraordinario que poquísimas personas pudieran haber tenido en este mundo. Así que la intención de Pablo no fue exaltar lo que oyó y vio, no, sino magnificar a Cristo por ese privilegio que le concedió. Dice: de ese hombre tendría derecho a gloriarme, de ese que fue exaltado. Sin embargo, eso es como su gloria permitida, ¿no?
Sin embargo, a pesar de que estuvo en ese tercer cielo, en ese paraíso, lo importante fue mostrar la gracia y el amor de Dios que tuvo con Pablo, por ser Pablo alguien especial para Dios también. Y Dios le da ese especial regalo para el Señor como un anticipo de la gloria que a Él le esperaba o que nos espera a los creyentes. Amén. Cuando estemos con el Señor. Entonces es una bendición saber que mis debilidades me ayudarán a descubrir que lo único en lo que podré gloriarme, hermanos, es en la cruz de Cristo. Eso es en lo que nosotros podemos gloriarnos, la cruz de Cristo. Si nuestra gloria glorifica a Cristo, entonces vale la pena esa gloria. Si de otra manera no está permitido para nosotros. Entonces, la gloria no permitida, ahí Pablo está hablando, y para los que no saben quién es Pablo, Pablo era un apóstol que tuvo una relevancia única antes de ser creyente y era perseguidor de la iglesia. Luego, al convertirse, se transforma en adalid de la predicación del evangelio. Y hasta el sol de hoy tenemos referencias históricas y escriturales de los viajes de Pablo, de las maravillas que sucedieron con la predicación que Pablo hacía en las iglesias. Sin embargo, él dice, me gloriaré en mis debilidades. Y pensando en el asunto, digo, bueno, debe ser que las debilidades son como para mantenernos a raya, de manera que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque si no seríamos quizás prepotentes, arrogantes, altivos. Preferir gloriarse en las debilidades nos mantiene conscientes, hermanos. Nos mantiene alerta de quiénes somos. Cuando los hombres caen de un pedestal, luego que han sido arrogantes, qué triste es verlos después mirar a aquellos que despreciaron, anhelando aquello. Y toda gloria es efímera. Toda gloria es pasajera. Pero gloriarnos en las debilidades nos hará hombres que tendrán una visión distinta de nosotros mismos y de los demás. Las debilidades son algo así como los límites, las fronteras que Dios delimita para mantenernos aptos para su servicio. Nadie es perfecto. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque servimos un Dios perfecto que permite que nuestra debilidad sea usada para su gloria. Esta debilidad en el versículo 7, el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne. Él, después de haber sido llevado, traspuesto a este sitio especial, pudo haberse sentido orgulloso, cosa que ya conversamos. Pero parece ser, y he escuchado de gente que hoy día dice haber sido llevado al tercer cielo y a no sé qué más. Yo creo que ustedes lo han escuchado también. Pero no hablan con la humildad que el apóstol Pablo habla. Parece que estos que hablan de que han ido al tercer cielo y a no sé dónde más, no se han leído este pasaje. Porque quien tenía de qué vanagloriarse era el apóstol Pablo y sin embargo dijo, me gloriaré en mis debilidades, el apóstol Pablo. Muchos hombres a lo largo de la historia, y lo vemos en la Escritura y a lo largo también de la historia cristiana más reciente, que han estado muy cerca del Señor, en contacto tan íntimo y cerrado con el Señor, han sufrido debilidades. No podemos cuestionar por qué Dios las permitió. Pero lo cierto es que esas debilidades los enfocaron. Por ejemplo, hay un famoso predicador, Spurgeon, que sufrió grandes debilidades físicas. Y hasta hoy, el sol de hoy, hasta hoy mismo, seguimos disfrutando de ese resultado, de esa predicación de ese hombre. Dice que tenía gota, tenía neuralgia, reumatismo, una lista de cosas. Y más recientes también hemos visto grandes hombres de Dios azotados por enfermedades. Y insisto, no juzgamos por qué ocurren. Dios las permite por algún motivo. Pero lo que sí es cierto es que esos grandes hombres, gigantes de la fe, dejaron legado. ¿Y usted qué está dejando, hermano? Usted está dejando legado en su casa. Esa debilidad que usted tiene ya ha comenzado a obrar para la gloria de Dios y para que otros se entreguen a Él en su propio hogar.
¿O usted se escuda en ella para no hacer nada? Quizás es la pregunta que tendríamos que hacernos, porque las utilizamos como un caparazón para ocultar quizás hasta mi flojera para hacer las cosas para Dios. Es que yo soy así. Hermano, permita que Dios utilice sus debilidades para convertirlas en un gigante de la fe. Usted puede hacerlo si se pone en las manos del Señor. El apóstol Pablo en el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Miren la declaración tan severa que está haciendo el apóstol Pablo, mostrando que él, en su arrogancia humana, tuvo que ser sometido por el mismo Señor. ¡Wow! Lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Alvin Pérez. Qué humildad de Pablo cuando reconoce esto, hermanos. Y que lo deja por escrito además para que todo el mundo lo lea. Que su arrogancia tuvo que ser sometida por el Señor. No se sabe cuál era ese aguijón, ni es importante ahora. Algunos dicen que era una ceguera, en fin. Pero esa espina en la carne, ese aguijón, fue lo que permitió que él siguiera su ministerio dependiendo del Maestro, del Señor. Algo así que el apóstol Pablo pudo haber dicho: miren, la debilidad es lo que me mantiene controlado. Porque él se conocía cómo era. Y por supuesto el Señor también. Y él viene y ruega al Señor que le quite esto. Hay una oración no contestada. Dice que le ha pedido 3 veces al Señor que le quite eso y no puede. Y el Señor le ha dicho que no. Y le dijo: chico, ya, bástate mi gracia. Y saben que el Señor no siempre responde positivamente a las oraciones, pero siempre responde. Abraham quiso entrar a Canaán. ¿Se acuerdan de eso? Y Dios le dijo: tú no vas a pasar. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y qué cosa tan terrible, después que había transitado y llevaba a su pueblo. Él tenía por qué decir: Señor, yo tengo derecho a entrar ahí. Y le dijo: no, móntate ahí en esa montaña para que la veas. Eso fue todo lo que le permitió. Dios conocía perfectamente el corazón de Moisés. Él sabe por qué lo hizo. No nos queda a nosotros juzgar las decisiones de Dios. Y miren, Dios cuando toma una decisión no se doblega. Cuando Él ha accedido a la petición de un pueblo, al pueblo le ha tocado pagar consecuencias. Miren el caso de Saúl. Queremos un rey. Dios no quería ponerle reyes a ellos. Y Dios cedió. Ahí están las consecuencias. Tuvieron un rey terrible. Y tuvieron después peleas con un poco de filisteos, etcétera, etcétera, como consecuencia de haber intercedido mal, de haber pedido, y Dios cedió. Así que, hermano, cuando Dios no le conteste algo, hermano, usted no se imagina de qué lo está librando el Señor. Cuando Dios no te oye, cuando tú crees que no te está atendiendo, cuando tu petición por algo específico que quieres no se da, dale gracias a Dios. No te imaginas de qué te está librando el Señor. Es que no podemos imaginarnos. Amén. Pero claro, decir amén por algo que no me ha sido respondido no es tan bueno. Hay que bueno hoy decir: gracias, Señor, porque me diste lo que yo estaba pidiendo. Dale gracias a Dios por las cosas de las que te ha librado y que ni te imaginas que pueden ocurrir en tu vida. Así que Pablo de esta manera nos revela un método que utiliza el Señor para poner a raya a los altivos o a cualquier persona y mantenerlo humilde para evitar que se exalte desmedidamente. En nuestras iglesias, y he pasado por varias, he observado ese tema con muchos hermanos que tienen cierto conocimiento, que tienen ciertos grados académicos, etcétera, y con otros que no. Y hay una suerte de ensalada, porque he visto hermanos tan brillantes académicamente y tan humildes a la vez, y lo inverso también lo he visto. La buena noticia es que Dios puede sacar bueno de lo malo. Nuestra debilidad
la puede transformar para su honra y para su gloria. Amén. Yo estoy seguro que Dios puede estar utilizando algún mensajero, alguna debilidad en tu carne, en tu manera de ser, para que entiendas que Él debe ser glorificado aún con eso. Y para que te pongas al servicio del Señor aún con eso. Porque Dios sí utiliza a los imperfectos. A lo vil del mundo vino a salvar, dice la palabra. Ella me muestra esa debilidad, la suficiencia de la gracia. En el versículo 9 habla, bástate mi gracia. Cuando estuve analizando bástate mi gracia y lo comparé con el caso de Moisés, es que se parece mucho a algo así como, no hables más de ese asunto, chico, que tu gracia, que mi gracia te sea suficiente. Y no hablemos más. Algo así pudo haberse traducido lo que el apóstol Pablo recibió. Chico, que te baste mi gracia. Hermano, no permita que nuestra necedad nos lleve al punto tal de que el Señor nos muestre de manera violenta que su gracia es suficiente. Comienza a confiar en ella desde ahora, en la gracia del Señor. Y no espere un evento como el que le pasó al apóstol Pablo o a Moisés. Sométase a la gracia. No es lo mismo sufrir nuestros propios esfuerzos. Porque cuando sufrimos en nuestros propios esfuerzos, no permitimos que la gracia de Dios se manifieste. Porque yo digo, yo puedo lograr tal cosa. Hermano, entréguele eso al Señor que usted no puede lograr, que no puede cambiar. Señor, aquí está, para que tú hagas con Él o con eso lo que tú desees. Para que tú lo transformes, para que tú lo moldees, para que tú decidas qué hacer con eso que yo no puedo vencer o que no puedo superar. Porque Dios se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Hace rato lo dije, quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes. Pero estudiando uno se da cuenta que Dios necesita más gente con flaquezas que con potencias. ¿Se han fijado eso en la Escritura? A lo largo de la Escritura, Dios utiliza a los que tienen flaquezas y a los poderosos los utiliza para sus propósitos, pero no son sus siervos. Miren, la potencia nuestra pudiera convertirse en un rival de Cristo, más bien, del poder del Señor, porque yo soy suficiente. Entonces no me hace falta el poder de Cristo, y el poder de Cristo que habita en mí, entonces lo tengo relegado. Miren lo que le pasó a Jacobo. Estuvo peleando con el Señor toda una noche, y ya, el Señor ya le descoyuntó la cadera y está, ya chico, ya. O sea, no vas a poder conmigo. Y ahí entendió Jacob entendió, estaba peleando con Dios. Hermano, ¿será que usted está peleando con Dios? ¿Cuántas horas tiene peleando con Dios? Suelte su vida en las manos del Señor. Deposite su vida, deposítese a usted mismo en las manos del Señor. Y no haga como Jacob, que neciamente peleó con Dios hasta que Dios ya dijo, ya, listo, te voy a ganar. Pues le hizo la llave especial y se encajó la cadera, más nada. Y no pudo pelear más. Donde somos débiles, su poder se perfecciona. Porque donde soy fuerte, no permito que Dios obre. Si no reconocemos nuestras debilidades e imperfecciones, dejaremos que la gracia de Dios se manifieste y se magnifique. Amén. No importa cuán débil soy, la gracia del Señor es suficiente. Aleluya. En el versículo 10 estamos viendo cómo el apóstol Pablo sigue hablando del mismo tema y de ese poder que ahora dice reposa en mí. Vamos a ver un poquito qué quiso decir él con eso, cómo podemos aplicar a nuestras vidas este asunto, ¿no?
Mire, hay mucha gente que reposa en su vida otros poderes. Con permiso. Pablo está contento porque el poder de Cristo reposa en él. Sin embargo, hay mucha gente que tiene otros poderes que reposan en ellos, como el poder de la ambición, el poder de la fama, el poder del prestigio, el ser crítico de todo, el poder de la prepotencia, el poder de la arrogancia, el poder de la flojera, de la indisciplina. Todo eso se apodera de la vida de la gente y de no pocos cristianos también. ¿Qué diferencia cuando el poder de Cristo reposa en mí, hermano? Esas cosas son controladas por el Señor Jesús. Por la vida en Él nos da conciencia que en Cristo no necesito más nada, ni a nadie más. Pablo ha dicho que frente a sus debilidades le basta la gracia de Dios. Lo hemos dicho ya hasta el cansancio y lo voy a decir hasta el final de la disertación. Y el apóstol Pablo está tan consciente de esto. Y él dice, es que esto es algo tan grande que no podría haber sido dado a nosotros. Nosotros no merecemos esto. Y por eso este tesoro nos ha sido dado en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios se manifieste y no la nuestra. Esto es demasiado para contenerlo nosotros. Y simplemente somos vasos de barro para que la gloria repose en nosotros, la gloria de Dios. Mire, dice la palabra que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero en el versículo 10 del pasaje que estamos viendo dice, el poder que reposa en mí. Esa palabra reposa tiene alusión a morada, a habitación, a una tienda, donde entra alguien y mora ahí. Y dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Él vino a la tierra, pero ¿sabe qué? Él también mora en nuestros corazones. Amén. ¿En cuántos corazones mora el Señor esta mañana? Hermanos, permita Dios que la debilidad que usted presenta, que usted tiene, sea transformada en fortaleza. Y voy cerrando con esta idea. Mire, la debilidad es mi fortaleza porque me da también un resultado al que soy conducido. Vamos a hablar un poquito de lo que es la filosofía de la debilidad en este mundo. Este mundo no acepta a los débiles. Olvídese usted, hermano, que este mundo quiere saber algo de los débiles. Es más, en las escuelas hemos visto cómo los muchachos que son más sencillos son objeto de burla por los demás. El famoso bullying que hay por ahí. Pero ese bullying se transforma en algo que se hace en la vida cotidiana nuestra. Todo el mundo se burla o tiene de lado aquel que no es como los demás, que es débil. Todos los hombres buscamos ser poderosos, fuertes en algo o en muchas cosas para estar siempre por encima de los problemas. Yo no creo que haya alguna persona aquí que se atreva a decir, yo nunca he querido ser fuerte. Todos queremos ser fuertes. ¿Por qué cree usted que a los gobiernos les interesa mantener a los pueblos débiles? Porque los puede manipular, los puede manejar a su antojo, estando en una necesidad que es real, con migajas, y nunca lo va a sacar de la pobreza, porque esa es la idea, que sean débiles, porque saben que los débiles son manejables, saben que los ignorantes son manejables. Muchos de ellos son comprados por promesas, por ofertas engañosas. Algunos le dan cosas de manera publicitaria, pero al final la gran masa sufre la carencia de un gobierno engañoso, fuerte ante una población muy débil e ignorante. Esa es la situación. No estoy hablando de Venezuela por si acaso. Estoy hablando de cualquier país latino, americano, europeo, donde históricamente esto ha pasado. No crean que somos una excepción. Y sigue pasando y va a seguir pasando. Está profetizado en la Escritura. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas hoy a una población débil como la venezolana?
en la mentalidad de algunos está algo más. Si yo me hago cristiano, estoy demostrando que soy un débil, chicos. No puede ser. Eso es para los débiles. Amén. Algunos consideran que el cristianismo es para los pobres. Sí, los pobres en espíritu. Para los débiles, para los flacos. Es más, esa religión es para los llorones, chicos. La gente que no aguanta, la gente que es frágil. Los que no tienen poder son los que se acercan a esas iglesias. Los que no tienen fuerza. Miren, el evangelio es para las mujeres y los niños, chicos. Tú sabes que la mujer y los niños son los más débiles, dicen algunos, pues. Son maneras de ver y abordar la decisión que alguien toma de seguir al Señor y burlarse de esa debilidad supuesta que Él tiene. Y algunos llegan a decir que el evangelio es para los bobos y los cobardes. Hermano, gloria a Dios por nuestra debilidad, que nos acercó al Señor. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Qué bueno que todos estos que se burlan de los débiles creyentes, de los frágiles creyentes, de aquellos que necesitan de Dios, pues no tienen fortaleza propia, leyeran esto de Pablo. Qué bueno sería que todo aquel que se burla y mofa de los débiles en Cristo, de los débiles de la iglesia evangélica, de los cristianos, pudieran entender que este hombre, Pablo, el arrogante, fue conducido ciego porque no podía ni caminar, estaba ciego, quedó ciego cuando se le presentó la gloria de Dios. Tuvo que ser conducido por alguien menor que él en prestigio para que orara por él. Dios lo humilló. Miren, esta gente que piensa así, si ellos tuvieran que reescribir Mateo 5, dirían, bienaventurados los machos, no, en vez de decir los mansos. No, Dios dice, bienaventurados los mansos. Eso lo recibo en mi reino. Versículo 10. Soy débil pero fuerte para el Señor. Ajá. Sí. He hablado varias veces, y lo he dicho, lo que opina el mundo de los débiles y lo que nosotros podemos opinar de nosotros mismos. Detrás de cada debilidad puede haber cosas increíbles cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Cuando nos depositamos en sus manos. ¿Por qué? Porque el débil, ¿qué va a hacer el débil al contrario del fuerte? El débil va a buscar a Dios, va a acudir al Señor, va a mostrar su desesperación. Señor, aquí estoy. El débil le va a buscar de corazón, será sincero, el fuerte no. Porque el débil ya no tiene nada que perder. Ya lo perdió todo a lo mejor. Va a clamar con ruegos, va a suplicar con su espíritu, Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos. Y además tendrá la osadía de escudriñar la palabra para conseguir ahí palabras de vida eterna. Amén. Eso es lo que hace el débil. Eso es lo que hace el débil. Y eso lo somete a obediencia, porque está buscando el alimento y la instrucción del Padre fuerte, del Padre todopoderoso. Y eso le dará fortaleza. Amén. La buena noticia es que los que son débiles, Dios les envía a sus ángeles para protegerlos. ¿Cuántos testimonios de protección hemos visto nosotros? Detrás de cada debilidad se esconden cosas maravillosas que el Señor puede hacer. Porque el Señor, esos cristianos que decidieron entender que son débiles, reconocer su debilidad, el cristiano Dios lo va fortaleciendo y van creciendo y no se dan dando cuenta que se están convirtiendo en hombres de Dios, en mujeres de Dios, en gigantes de la fe. Y eso pasa en todas las iglesias. Eso no es patrimonio de Pablo. Eso puede pasar aquí en la Iglesia Bautista de la Fe. Yo sé que está pasando y ha pasado. Por aquí han pasado muchos gigantes de la fe.
Y creo que estoy viendo algunos. Creo que aquí hay también. El débil no se va a quedar débil todo el tiempo. La madre espera que su bebé vaya creciendo, vaya poco a poco agarrando peso, tamaño y se convierta en un hombre. Pues Dios, nuestro Padre Celestial, también nos va levantando de nuestra debilidad, y si permitimos que Él se presente en nuestra vida y haga su obra, pues nos va transformando día a día, paso a paso. Aleluya. Detrás de la debilidad se puede esconder un milagro, hermano. Pero reconózcala. Reconózcala y póngala en las manos del Señor. Detrás de la duda, de la debilidad de la duda, puede haber una respuesta inesperada de Dios. Pero confiésele, póngale esa debilidad al Señor en sus manos. Y si tiene pecado, que es otra debilidad y que es común en todos, confiésele su pecado y Dios va a transformar, va a perdonar su vida, va a perdonar su pecado y le hará una persona diferente, libre de esa condenación, de ese sentimiento de culpa por su pecado. Detrás de las derrotas siempre habrá oportunidad para una victoria. No es una regla fija, pero habrá oportunidad para que Dios se manifieste. Y ya eso es la victoria, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más que eso? Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 del capítulo 13. Eso me parece un versículo, wow, extraordinario. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de la flaqueza del Padre Celestial en la figura del Hijo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, dice el pasaje, vive por el poder de Dios. Ya esa frase es contundente. Pero lo que sigue a continuación es reconfortante. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él. ¿Por qué? Por el poder de Dios para con nosotros. Amén. Ese Dios que se hizo hombre y con una debilidad humana murió en la cruz, se levantó al tercer día con poder y gran gloria y hoy está ministrando su iglesia, sentado a la diestra de Dios Padre, y nosotros podemos vivir con Él por el poder de Dios que habita en nosotros. Amén. Vamos a ir cerrando la idea. Muchos gigantes de la fe, lo dije al inicio, cierro con las palabras iniciales, fueron hombres débiles, fueron hombres increíblemente débiles y limitados. Moisés era un hombre de temperamento muy débil, no tenía ni manera de hablar bien, pero dice la Escritura en Números 12:3, fue el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso de la tierra. A lo mejor su debilidad es que es iracundo. No sé. Puede ser. No tienen cara aquí ninguno. Pero pudiera ser. Gedeón era un esclavo de la baja autoestima. Yo estoy seguro, y no voy a pedir que nadie levante la mano, que si hablamos de autoestima, pudiéramos levantar unos cuantos la mano acá por baja autoestima. Y algunos pocos por exceso de autoestima. Pero Dios transformó a ese hombre cobarde. Cuando Dios le dio una misión a Gedeón, Gedeón empezó a poner excusas, pero es que son demasiados, es que son tal cosa. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Declaró sobre él su manera de ser ahora. Tú eres un varón esforzado y valiente. Que se imaginen que ustedes, que el Señor se pare aquí delante de nosotros y digan, ustedes, la Iglesia Bautista de la Fe, ahora son esforzados y valientes. Yo lo declaro, dice el Señor. Eso sería tremendo, ¿ah? ¿Por qué no lo aceptamos por la fe? ¿Por qué no cambiamos y entregamos nuestra debilidad para que Él transforme nuestras vidas? David
un hombre con enormes debilidades, flaquezas humanas, pecados, fue catalogado conforme al corazón de Dios, como dicen Hechos 13:22. Y el último ejemplo que quiero poner de la Biblia fue Simón. Simón era una débil planta que se le llevaba el viento, incrédulo y mentiroso, y se convirtió en el gran apóstol Pedro. ¿Dónde estoy? Ajá. Aquí estoy. El apóstol Pedro, ¿qué legado nos dio? Ese hombre tuvo temor y se atrevió, su debilidad la confrontó, poniéndole en las manos del Señor. Y Dios lo transformó. Hermanos, ya cerrando esta idea, convirtamos nuestra debilidad en fortaleza a través de la gracia de Dios. Apropiémonos de las promesas del Señor en la Escritura. En la palabra dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé cuántos en esta mañana están y vinieron a este sitio cargados con sus debilidades. Y somos tan débiles que nos cuesta entender que existen o hablar de ellas. Pero Dios está a la puerta esperando que nosotros toquemos para decirle, Dios, aquí está mi debilidad. Me pongo en tus manos para que obres en mi vida y la transformes. Quizá usted vino no solamente con una debilidad, sino con una gran debilidad, la mayor, que es la falta de salvación. No conoce a ese de quien estaba hablando. Yo estaba hablando de un Cristo fuerte y poderoso que transforma la debilidad. He venido hablando por varios minutos. Pero ese Cristo fuerte y poderoso no habita en su corazón. Posiblemente usted vino así hoy. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quisiera que oráramos en este momento y que en silencio tuviéramos el valor de poner en las manos de Dios nuestra debilidad personal, nuestra flaqueza, y que el Señor obre transformación en nuestra vida por su gracia y bendición. Que su gracia nos sea suficiente, que su gracia nos eleve al sitio que Él desee que estemos. Mi gracia basta, dice el Señor. Ya no quiero hablar más de esto. Deja de luchar contigo mismo y contra todo. Entrégate en mis manos, que yo sé hacer lo que sé hacer, que es salvarte por mi gracia, dice el Señor. Yo no sé si esta mañana hay alguna persona acá que desea entregar su vida al Señor y decir, Señor, estoy aquí débil y pecador, quiero que tú te conviertas en mi Padre Celestial, en mi Señor. Quiero entregar mi vida a ti para que obres en salvación. Si alguien está aquí en esa condición y tiene el deseo y el valor de levantar su mano, hágalo en este momento para que reciba salvación y vida eterna a través de la oferta que, no la que estoy haciendo yo, la que hace Dios mismo a través de su palabra. Y usted podrá levantar alas como las águilas, correr y no cansarse, como dice la oferta, la promesa en la Escritura. Y si hay algún hermano, ahora hablo con los hermanos, que está enfrentando esas debilidades, esa frustración, también ponga eso en sus manos, en las manos del Señor. Y diga, esa debilidad que es un obstáculo, ahora voy a poner en las manos del Señor para que Él obre y para que Él se magnifique y se glorifique.
Cuando usted crea que esté débil, haga como dijo Joel. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor haga su obra en los corazones esta mañana. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu bendición, por tu gracia, Señor. Quiero rogar que tú te glorifiques en la vida de cada uno de los presentes, Señor, y bendigas cada corazón acá presente para bendición y vida eterna. Quiero rogarte por las personas que aún no te conocen, para que puedan doblegar su debilidad espiritual y ponerla en tus manos para salvación. Y también por cada hermano de la iglesia, para que tú también puedas manifestarte con poder y gloria en cada una de sus flaquezas. En nuestras flaquezas, en nuestras tribulaciones y angustias, tú puedas ser glorificado y manifestarte con poder y gloria, Señor. Que entendamos esto y que pongamos nuestra vida en tus manos para que tú obres y que no seamos obstáculo para que la presencia de tu gracia y de tu poder se manifieste en nuestras vidas. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.